Esta semana en Cuadriga, crisis de refugiados. ¿Adiós, mamá Merkel? La canciller alemana cosecha elogios por su compromiso político en relación a la crisis de refugiados. Sin embargo, en las filas de su partido aumenta la presión para limitar la llegada de migrantes. Las recientes declaraciones del ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, causaron revuelo. En su opinión, los refugiados sirios no deberían obtener asilo automáticamente. Tampoco derecho a la reagrupación familiar, es decir, a que sus familiares los alcancen después en Alemania. ¿Sigue la canciller al mando de la política alemana de refugiados? ¿Con cuánto apoyo cuenta Merkel dentro de su propio partido? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. De dama de hierro de Europa a madre Angela de los refugiados. En cuestiones de meses, la canciller alemana Angela Merkel pasó a transformarse en la líder europea que pedía más decididamente, con mayor ahínco, solidaridad para quienes huían de la guerra. Una solidaridad que, sin embargo, le está costando una rebelión al interior de su gobierno, una mayor polarización social aquí en Alemania y también casi la incomprensión total de sus socios europeos. Es por eso que en esta edición de Cuadriga nos queremos preguntar hasta dónde más va a prolongar Angela Merkel su generosidad, su solidaridad para con los refugiados. Esto es Cuadriga, gracias por acompañarnos una vez más. Paso a saludar a mis distinguidos panelistas de hoy. Atención, comenzamos con Franco de Ledone. Franco es experto argentino en política y comunicación alemana. Franco trabaja en el diseño estratégico de comunicación gubernamental y electoral para distintos diputados en el Parlamento de Berlín. Para Franco, con lo último que hemos visto, Merkel está volviendo al pragmatismo que la hizo tan exitosa. La solidaridad se reducirá gradualmente, pero no será ella la que pague los costos políticos de hacerlo, dice Franco. Tomás Sparrow, periodista de origen colombiano, actual corresponsal político de Deutsche Welle, antes trabajó como corresponsal de la BBC en Washington, donde cubrió la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Tomás cree que la solidaridad de Merkel no se acabará, pues ella ha hecho una apuesta muy grande al asegurar una y otra vez que Alemania tendrá éxito en este tema. Y Burkhard Birke, periodista alemán de amplia experiencia internacional, desde Washington trabajó como corresponsal para la cadena alemana RB, posteriormente para la radio pública Deutschland Radio desde distintas capitales europeas. Actualmente trabaja en la oficina de esta cadena aquí en Berlín. Según Burkhard, la solidaridad no se acabará, sin embargo, matiza, habrá límites si la migración no disminuye. Bueno, muchas gracias a ustedes tres por estar acá. Gracias a ustedes también por acompañarnos, por preferirnos una vez más en Cuadriga. Comenzamos contigo inmediatamente, Franco. Me interesa mucho lo que dices. Dice que Angela Merkel no será quien pague este costo político. ¿Qué me dices entonces de las encuestas que ya están diciendo que hay un desgaste considerable de la figura de Merkel respecto a esta crisis aquí en Alemania? Bueno, interesante tu pregunta. Existe un desgaste, naturalmente, pero eso sí se lo ve desde un punto de vista, digamos, no relativo. Si uno lo relativiza la visión y los compara con otros políticos alemanes, seguimos viendo que Merkel es entre los políticos alemanes que se juzgan respecto de la política de refugiados, si es que hay una política de refugiados en Alemania, la que está mejor posicionada es Merkel. Es decir, su imagen bajó, pero no es de las peores, ¿sí? Sigue estando entre los mejores, incluso al nivel de Seehofer, que es el jefe de los bávaros, y es aquel que, bueno, el que intenta introducir la mayor cantidad de cambios y la mayor cantidad de límites. Breve, ¿qué pasa si los refugiados siguen llegando en masa? ¿Se va a mantener eso? El costo político creo que ahora, por eso en mi frase lo dice bien claro, se va a empezar a reducir porque Merkel volvió a implementar su estrategia de la paciencia, de esperar a ver qué pasa, de no aventurarse con declaraciones como las que tuvo en el verano y mandar a sus alfiles políticos, que en este caso son muchos ministros, a discutir, digamos, las medidas a modo de globo de ensayo, a ver qué pasa, a ver cómo se reacciona. Pero no creo que haya una vuelta atrás, no creo que va a haber una apertura como la que supuestamente se interpretó de las palabras de Merkel de Alemania recibe a todo el mundo. Interesante, Franco, gracias. Tú dices, Thomas Sparrow, que la solidaridad de Merkel no se acabará porque ella apostó en verdad todo su capital político, diciéndolo honestamente, en ello. ¿Qué pasa si la canciller se equivocó, si erró en el cálculo? ¿Cuántas veces no escuchamos desde que empezó esta crisis esa frase de Merkel que se ha convertido en su eslogan de lo lograremos, seremos exitosos en esto? Y por eso yo digo en esa frase que ella ha apostado una cantidad de capital político. Ella no va
a terminar con esa solidaridad por completo. Lo que yo creo que va a ocurrir es que la va a limitar muchísimo, como ya lo estamos viendo con las decisiones que ella ha tomado. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar. Se seguirá limitando, no creo que se vaya a terminar. Más allá si es una estrategia de parte de la canciller calculada o no, o improvisada, como denunciada de alguna manera Franco, lo cierto es que hay una cantidad de críticas que no la veíamos hace un par de meses contra la canciller. Se le ha acusado de improvisar, de no saber lo que está haciendo. ¿Eso va a ir creciendo o lo que estamos viendo de alguna manera ahora, de alguna manera es una respuesta también a que la canciller ha comprendido las señales negativas internas también dentro de Alemania hacia ella? Yo creo que ella sí improvisó. Es que de hecho creo que incluso lo aceptó ligeramente cuando dijo que, cuando mencionó que estaba actuando casi con el corazón, cuando abrió las puertas, cuando había que hacerlo por solidaridad con todos esos refugiados. De hecho, ya creo que no lo comentó abiertamente con sus colegas de la coalición, y en ese sentido creo que ella actuó de manera muy distinta a como actúa tradicionalmente. Ella es una mujer, pues una científica, una mujer que actúa muy racionalmente, y en ese sentido no actuó tanto con la cabeza, sino creo que más con el corazón. O sea, no consultó a sus bases, dice Thomas Sparrows. ¿Estás de acuerdo? ¿Fue una decisión personal sin consultar a quien tenía que hacerlo o como lo venía haciendo en su forma natural de hacer política? Yo creo que fue una decisión emocional y una reacción al momento. Y ella en el fondo no ha cambiado su actitud porque ella siempre ha gestionado crisis. Ella nunca ha tomado una visión para ir adelante. Y eso en el momento, porque esa crisis de los refugiados ya se destacaba hace un año, año y medio. Ya se hubiera debido saber que vamos a tener un influjo, una migración muy fuerte para Alemania. ¿Crees que no se sabía? Sí se sabía, y eso es lo que le reprocho a ella y al gobierno, que hubieran debido hacer un plan a nivel alemán y un plan a nivel europeo para recibir cantidades de refugiados. Si yo corto los subsidios para los campos de refugiados de la ONU en Jordania y en Líbano, si no hay suficientes fondos, es lógico que la gente va donde hay que comer, donde hay seguridad y todo eso. Y la crisis de Siria no se acabó. Entonces ella en el momento decisivo tomó las buenas palabras y dijo emocionalmente: aquí somos solidarios, no hay límites y lo lograremos para motivar a la gente. Y ahora pues es lógico que con ya más de 800.000 personas dentro del país que han llegado como refugiados, hay límites. Y eso ella no ha dicho cómo lo logramos. Perdón, yo quiero interrumpir. Tú dices, lo lograremos en alemán. Eso se llama, eso es una frase que se ha vuelto muy famosa. Wir schaffen das, lo lograremos, lo vamos a hacer. Y esta es, porque nosotros nos estamos sentando a hablar de este tema, si el señor director se acerca y nos muestra, es la portada del semanario que ustedes bien conocen, uno de los de mayor reputación aquí en Alemania, el Der Spiegel. Habla de la madre Angela, en alusión también de una política que dice que es aceptada. Esto es una portada del día 19 de septiembre pasado, que dice que aunque es una política de refugiados aceptada dentro de Alemania, no tiene ningún apoyo dentro de Europa. Y de ahí que se habla de la madre Angela como una persona con la única o mayor capacidad de solidaridad en esta crisis de refugiados, que como sabemos está afectando a Europa entera. ¿Pudo haber, te pregunto de nuevo, Burkhard, haber mostrado a Angela Merkel una mayor habilidad? Por supuesto, pero yo creo que en esa situación que ya los refugiados estuvieron antes de las puertas de Alemania, que había congestión ya en los Balcanos, en Hungría, en todos esos países que estaban inundados de refugiados, no había alternativa. Para retomar una frase de ella, una expresión de ella, eso era alternativos, sin alternativa. ¿Qué se podía hacer en ese momento? Que había cientos de miles de personas en Serbia, en Hungría y todo, y maltratados, gente muriendo. Esa responsabilidad ella no la pudo tomar. Y hay una cosa muy interesante. Hablamos de la crítica interna dentro de su partido, pero ella ganó con esa política el corazón de muchos de la izquierda y de los verdes en Alemania. Y ahora voy a hacer un pronóstico. En las próximas elecciones, si se presenta de nuevo, ella va a hacer una coalición con los verdes. Burkhard, yo sí creo que ella podía haber hecho algo en ese momento, y es consultar la decisión con los otros políticos importantes en Alemania. Y en Europa. Y en Europa. ¿Y por qué no lo hizo? Porque actuó con el corazón. En eso estoy de acuerdo con... O porque quería más protagonismo, porque ella nunca hizo una política, digamos, personal, hizo una política siempre apoyada, si no en encuestas de opinión, incluso también entre su gente que maneja la política. Yo quiero ir para ese lado, porque yo pienso, en gran parte sí, era una decisión del corazón, y me imagino que sigue siendo una persona Merkel, ¿no? Y que
pudo haber dicho "Wir schaffen das", lo logramos con el corazón, pero en parte también, no nos olvidemos que ella lo dice en el marco de lo que acá en Alemania se conoce como el cuento de hadas de verano, donde todos los alemanes, o muchos alemanes, parte de la población alemana decían, no, son todos bienvenidos, ¿no? Había muchos reportajes en la televisión donde se mostraba a la gente aplaudiendo, a los refugiados que bajaban del tren en Múnich, ¿no? Decían, son bienvenidos, vengan, mucha gente iba a ayudar. Esto fue en el verano. Y en ese marco, Merkel dice, en parte para mí le sale del corazón y en parte intenta leer un poco el termómetro social y sacar algo de provecho, más allá de que tengamos en cuenta que hacía poco había tenido este caso, ¿no? Con esta chica palestina, o no me acuerdo de Jordania. Sí, fue con una chica palestina, vamos a ver que eso. bueno, ahí hubo una especie de cortocircuito porque ella le dijo en la cara a una nena de 10 años, tal vez no te puedas quedar acá, ni vos ni tu familia. Se ganó las críticas a nivel mundial, hay que decir. Claro. Interesante lo que dice Franco. Entonces, no sé, yo no es que los contradigo, pero digo, veamos un poco esta parte pragmática de Merkel que tal vez se salió, sí, de sus lineamientos de pensar siempre todo antes y no aventurarse, pero en algún punto leyó el clima que había y se quiso aprovechar. Pero ¿no habría sido más pragmático consultarlo con sus colegas de la coalición y evitar lo que estamos viendo hoy, que es una falta de comunicación completa, que es una falta de coordinación completa, donde uno toma una decisión, otro toma otra decisión, uno contradice al primero, el otro contradice al segundo? Si ella en ese momento hubiera consultado y hubiera tomado una decisión en conjunto, quizás estaríamos evitando lo que vemos hoy. Ella es la canciller, ella da la línea y por primera vez muy claramente dio la línea. Y hay que ver una cosa para los televidentes en Latinoamérica, muy importante saber de la historia alemana. Ella es del este de Alemania, donde había persecución, donde había mucha gente que se huía, por eso se construyó el muro de Berlín, para que la gente no se escapara. Ella tiene eso de refugiados frente a su propio pasado. Ella también tiene la responsabilidad de un país donde se mataron millones de judíos, o que mataron millones de judíos en toda Europa. O sea que los judíos que se refugiaron de Alemania a otros países no siempre fueron bienvenidos. O sea, Alemania siempre se sentía en una obligación de recibir los refugiados, los que buscan protección contra la persecución política. Y eso es muy importante para la mente alemana. Nos recordamos de nuestro pasado. Mi familia propia es del este de Alemania, nos teníamos que refugiar y todo eso es algo muy adentro de nuestra genética. O sea, sí actuó desde el corazón y sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad histórica. Exactamente. Yo creo que eso juega un papel muy importante también. Interesante argumento. Yo quiero también ver un poquito más en eso del pragmatismo de Merkel. No fue pragmática Merkel pensando quizás que las elecciones vienen ahora en 2016, las regionales, después las federales en 2 años. Si no va a ser Merkel quien pague este costo político, ¿va a ser su partido? No, van a ser las diferentes cabezas que tiene el partido, ¿no? Esa es la ventaja de tener alfiles, como lo dije antes, o, digamos, los famosos ministros fusibles, que son los que saltan cuando hay un problema para evitar que se produzca un cortocircuito que rompa todo el sistema, ¿no? O el aparato. Entonces, los que van a pagar el costo político es, por ejemplo, el actual ministro de Maizière, que está diciendo, está, digamos, mencionando diferentes medidas que parecen bastante impopulares, aunque para parte de la población encajan bastante bien con lo que se exige, ¿no? De limitar. Entonces, digamos, en ese sentido está el tema de evitar pagar costos políticos. Me quiero detener en eso y lo quiero hacer con Tomás. Se entiende de América Latina de pronto que con ese liderazgo, que ella es la canciller, dice Boscar, correctamente, pero se entiende que sea su ministro del Interior, que sea su mano derecha precisamente en el manejo de esta crisis, o lo debería ser que le doble la mano a la política de refugiados. Yo no creo que sea inusual aquí ni en ningún país que haya diferentes opiniones dentro de un gobierno. Lo que sí creo que es inusual, por lo menos desde que yo cubro política alemana, es la cantidad de problemas de coordinación que ha habido. Y en ese sentido creo que lo que hace el ministro del Interior sí perjudica el gobierno en general, porque pone a Merkel en una situación muy incómoda de tener que salir a defenderlo o no defenderlo, tener que decirle a su jefe de prensa que diga una cosa o diga otra, y eso genera también, creo, un clima muy inestable, no solo político, sino también un clima muy inestable entre quienes siguen la política alemana. Pero ella alemana. misma tiene la culpa, porque hizo, no sé si esa expresión existe en español, la voy a lanzar, de su ministro de Interior es un pato cojo, o sea, un pato que no sabe andar, porque coordinó la política de refugiados en su Cancillería con el ministro de la Cancillería. O sea, diciéndole al ministro de Interior ya no es capaz de hacerlo, es demasiado tecnócrata, no es capaz. Por eso yo doy esa tarea a mi ministro más cerca en mi Cancillería. Y eso ya era el primer paso para crear esa cacofonía
que existe dentro del los gobierno. problemas vienen desde entonces, de alguna manera, ese enfrentamiento entre Gabriel y de Maizière, ¿no? Lo que tú apuntas. Bueno, no solamente entre eso, Altmaier, sí, claro. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta también. No estamos frente a una crisis extraordinaria, humanitaria de refugiados, con lo cual el gobierno, tener un plan para eso es un poco pedirle demasiado. Pero además de eso hay otra cuestión que es algo que es de alguna forma inédito en Alemania, y es que esta crisis está generando consecuencias a nivel interior, en el plano político, y es la primera vez que el partido, la primera vez no, pero una de las pocas veces en los últimos tiempos que el partido de Merkel se ve amenazado en abarcar su electorado por un partido a su derecha, que es el nuevo Partido Alternativa para Alemania, que retoma estas opiniones bastante de derecha, ¿no?, que exigen una limitación más allá de todas las cuestiones humanitarias. Entonces eso no hay que olvidarlo. Quizá no la primera vez, porque con la crisis de Grecia también hubo contestación dentro del propio partido, y también por el partido de AfD, de Alternativa para Alemania, la derecha está poniendo todo eso en cuestión. O sea que hay peligro de la derecha. Como por lo eso hay aquí, lo hay en otros países también europeos enfrentados a este mismo fenómeno. Yo quiero invitarlos a ustedes también a revisar una nota donde prácticamente resumimos todo este caos, este enfrentamiento que hay en las filas de gobierno de Merkel. Van a ver un poco más, a conocer también de este hombre del que hemos estado hablando ahora, Thomas de Maizière, el ministro del Interior, se supone la mano derecha, o debería serlo, en el manejo de la crisis de refugiados de la canciller Angela Merkel, y que parece que por sus fuertes enunciados de estas últimas semanas quiere de alguna manera desmantelar pedazo a pedazo esa política de refugiados que ha querido Angela Merkel. Vamos a verlo. Otros países ofrecen asilo en casos extremos como este, pero de forma temporal. Eso es lo que haremos de aquí a futuro con los sirios. Creemos que es importante que se limite y se reduzca el número de refugiados. Tenemos que limitar la reagrupación familiar, ya que nuestras capacidades de absorción son limitadas. Por ello es necesario tratar caso por caso, así como hacer saber en Siria que no todos pueden ser recibidos en Alemania. No seríamos sinceros si dijésemos que no hay problema con que vengan los familiares y que todo marchará perfecto. Debemos poder garantizar el alojamiento de los que vengan. Hemos de ser realistas. Endurecimiento de las medidas de asilo para los sirios y esa convención de Dublín donde obliga a los sirios, como no lo hacía hasta hace unas semanas, a retornar a sus países de inscripción, es decir, donde llegaron primero dentro de la Unión Europea. ¿No están surtiendo, después de todas estas presiones que hemos visto en la nota, efectos sobre la política de Merkel? En el fondo, estamos regresando a las reglas. O sea, nunca se ha dicho que, bueno, se ha dicho que las reglas por un momento no las vamos a aplicar completamente como lo dice la ley. Entonces, estamos volviendo a las reglas, y en realidad lo que significa es más trabajo para la agencia de migración en Alemania, porque tienen que examinar caso por caso, lo que es estúpido, porque hay cientos de miles de casos no trabajados, ¿no? Y necesitamos rapidez en tratar los casos de asilo. Segundo, se sabe que son quizás unos cientos de sirios que serán realmente tocados por esa medida. Entonces, es más bien la señal que se quiere dar para que no vengan más. O sea, ustedes no tienen tratamiento preferencial. Eso es para frenar el flujo migratorio. Interesante, buen punto. Dos preguntas en relación a eso, y ahí las voy a extender a ustedes dos también. Primero, ¿tuvo efecto llamada ese Wir-Schaffen das de la...? Por supuesto. Yo creo que muchos cogieron sus maletas y subieron. ¿Tuvo? Yo creo que sí, pero también no hay que subestimar que hay una cultura, digamos, cuando uno migra, deja todo. Cuando uno deja todo, tiene que tener algún tipo de seguridad para irse, mínimas. Y tiene mucho que ver con que ya había mucha gente acá en Alemania, familiares de esta gente que decide irse, es decir, que los alientan. Hay una conversación en donde se dice, sí, en Alemania se puede llegar, se puede... Digamos, el sueño americano que tuvieron mis abuelos, que vinieron de Italia a Argentina, de alguna forma es esa motivación que tenés final, ese último empujón, de dejar de vivir en la inseguridad total, en la guerra, en donde no hay oportunidades, donde no hay nada, a irse a un lugar donde no se conoce el idioma, no se sabe cómo funciona, no se conoce la sociedad. Hay otro clima. El clima me refiero al tiempo. Entiendo. Digamos, es una decisión demasiado importante para solo pensar que, digamos, Merkel con su frase
La Por reserva- un redes lado lo que ella sociales. dice, pero por otro lado también la fama dentro de la Alemania, que aquí sobre todo muchos musulmanes pueden vivir bien, por lo menos hasta ahora. Burkhard, eso- te había preguntado, perdón, que no quiero que se me vaya el hilo, te había preguntado si la canciller había hecho un efecto llamada con este Wir schaffen das. Por otro lado, ¿veremos a la canciller alemana dando esa señal más potente que le piden los sectores más críticos, que vaya ella públicamente y diga, no podemos más? No, eso sería pues admitir una Lo derrota pregunto de su porque muchos se política. lo preguntan, tengo que hacerlo. No. Ella eso lo deja a sus alfiles, a sus ministros. Por eso yo creo que también hasta puede ser un juego bien puesto en escena. Estoy de Interesante. acuerdo, Tú eres totalmente de acuerdo el con malo, eso. yo soy la buena, entonces para que no Interesante. tachar su imagen. ¿no? También A ver, lo vimos con Grecia cuando ella dejó que los comentarios más conservadores de su política Fueron de Schäuble. sí, fueron del ministro Schäuble. Y yo creo que en ese sentido también hay que pensarlo acá también. Ella no se va a lanzar Sí, a ta- decir solidaridad, adiós. Claro. Ella sí va a endurecer, como ya lo está haciendo. Creo que lo va a hacer más bien a través de sus ministros. Pero yo reitero, yo no creo que la solidaridad se vaya a terminar. Creo que eso ya estamos más allá de ese tema. No, pero no hay que subestimar el efecto de las redes sociales, porque todos los refugiados tienen un portable, sí. un teléfono, Celular. un celular, y entonces se están comunicando. Y esos mensajes pasan muy rápido por Facebook, por las redes sociales, igual que pasan las medidas o las señales negativas. Yo creo que el gobierno alemán está aspirando a que esos mensajes, los sirios son controlados más, se pueden regresar a los países donde se registraron, también funciona. Por lo que veo ahora, de acuerdo a todo lo que hemos hablado hasta ahora, ustedes tienen la sensación de que Merkel ya tiene la situación bajo más o menos control, de que esta solidaridad no viene de vuelta, no viene de vuelta por no lo tiene menos, la o situación, no no. vamos a avanzar en la solidaridad, dice, no vamos a ver más solidaridad, por lo que entiendo. Me pregunto yo, hablaba yo el otro día con un experto en el mundo islámico y decía que la guerra en Siria iba a durar 5 años más y que veríamos 6 millones más por lo menos de refugiados tocando las puertas de Europa y de eso gran porción de Alemania. Ante esas dimensiones, ¿qué debería hacer la canciller alemana? Bueno, es una especulación de ese Una señor, o sea, especulación, no, es Guido Steinberg es una persona muy respetable, es una persona que conoce mucho y yo le creo. No, claro, puede durar 2, 3, 4, no sabemos cuánto va a durar la guerra en Siria, pero sí creo que es fundamental y ese es un aspecto clave de la política que ha tenido la Cancillería y tratar de mirar cómo, no solamente con los países europeos, sino también con los países que no hacen parte de la Unión Europea, pero que juegan un rol clave acá, tratar de frenar lo que está pasando en Siria. Y ahí no solamente estoy hablando otra vez de Europa, hablo también, digamos, Arabia Saudita, Irán, Rusia, Estados Unidos también lo han tratado de involucrar de alguna manera para solucionar la crisis en Siria, que es de donde están saliendo muchos de los refugiados. Es un reto en muchas frentes, ¿no? Porque hay que frenar el flujo migratorio, hay que encontrar una solución europea, porque el acuerdo de Dublín, que decía que el que busca asilo político se registra en el país donde primero llega. Pero ellos Eso no lo significa que registran. Grecia, España, Italia, los países del Mediterráneo fronterizantes reciben la mayor carga. Eso no es justo, eso tampoco Sí. es solidario. Pero además por eso no lo están registrando. Hoy día sabemos que en verdad muy pocos llegan a tener ese registro. Hoy día llega a Grecia, no lo hacen precisamente por eso, por Exacto, los efectos del Por tratado. eso hay que volver a una política de registro, pero a la vez de distribución de los refugiados. O sea, Grecia, ustedes registran y sabemos están en crisis en Grecia y nosotros le recibimos tantos refugiados, pero ahí la solidaridad europea no existe. No Una quiero, sola no cosa quiero y irme es- al terreno europeo todavía, por favor, yo quiero detenerme brevemente, discúlpame Tomás, en el tema de Baviera, porque la frontera sur de Alemania es la más complicada y es donde enfrenta la mayor oposición política, son aliados de Angela Merkel, Seehofer, el jefe de la región, le ha pedido mayor control y que detenga ella el flujo de refugiados. ¿Por dónde pasaría una solución para Baviera ahora mismo? Se Bueno, es que está, tú se está diste- hablando incluso hasta en una valla. Acabas de dar en la palabra clave y eso era lo que quería decir antes. La palabra clave que es control. Si uno mira los discursos de Merkel que ha dado reiteradamente en esos temas o también los que da su jefe de prensa, la palabra clave es orden. Lo que ellos quieren es orden. O sea, que la gente que llega a Baviera, que llega a Alemania, pueda ser registrada, que puedan saber cuántos vienen, que puedan saber a dónde van, que puedan saber cómo los van a integrar después, si les van a dar clases de alemán, si los van a meter en un colegio, cómo van a traer a las familias, si las van a traer. La palabra clave aquí, y lo he dicho varias veces también, es orden. Quieren tener
que ese sea un flujo organizado. Está claro que todavía no está organizado. No, de aquí para a que nada. se organice, ¿cuánto más? Pero para va a pasar? entender eso también habría que observar un poco más la dimensión política, ¿no? Y el rol que juega el partido de Baviera, este partido que vos mencionás, que más que aliado yo diría que es hermano del partido de Merkel, ¿no? Ese partido es un partido que solamente existe en Baviera y en el sur, es un partido conservador y es un partido que siempre, constantemente, su karma y al mismo tiempo su virtud es diferenciarse de la CDU, que es el partido, la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel. Entonces, para diferenciarse de ese partido, siempre tiene que posicionarse más a la derecha de ese partido. Porque Baviera es un land, una provincia, si quiere, conservadora, católica, ¿no? Donde los valores de la familia, etcétera, más de la derecha, más conservadores, son fuertes. Y por eso digamos, para entender un poco lo que vos estabas diciendo, simplemente quería mencionar, es el rol de este partido en el espectro político alemán pedir siempre algo más a la derecha que lo que pide ya la derecha, que es el partido de Merkel. Y con eso por lo menos ha logrado que la coalición, donde están también los socialdemócratas o más de izquierda, hayan concedido que se crean centros de registro, ¿no? En las fronteras. Y eso puede ser la solución para también atender mejor a los refugiados. Si llegan, si se registran, y hay medidas también, sanciones. Si uno no se registra, no tendrá derecho a ciertas gratificaciones, a cierta ayuda. Y eso es correcto, porque hay que saber quiénes llegan, cuántos llegan, para poder ayudarles a esos pobres Pero no, hombres. quiero ratificar la pregunta que le había esbozado a Tomás. De aquí a que se conozca, digamos, cuáles son, cuántos son, de dónde vienen y por qué están acá, porque hay muchos que también vienen por distintas razones, va a pasar un buen tiempo. Y en ese buen tiempo pueden pasar muchas cosas. Lo advierte también el ministro del Interior, de nuevo, de Maizière, y él ha dicho que aquí hay un problema de seguridad interna en juego y que tienen la obligación, digamos, de enfrentarlo lo antes posible. ¿Ustedes son tan pesimistas respecto a eso? Tú que has estado, por ejemplo, cubriendo los puntos calientes de Alemania, has estado en Dresde, por ejemplo. O sea, sí va a durar mucho tiempo, y eso es algo que también yo creo que sabíamos desde el principio. O sea, cuando uno piensa que van a llegar 800.000 refugiados, esa es la cifra que se ha manejado en los últimos meses, uno sabe que eso no va a ser una cosa de semanas, registrarlos y tratar de integrarlos en la sociedad. Es que yo estuve también en la Cancillería cuando Merkel se reunió varias veces con los líderes regionales para tratar de diseñar una estrategia que fuera tanto federal como regional, y eso se veía claro. O sea, es un desafío que Alemania va a tener durante muchísimo tiempo. Y el desafío no es solamente alemán, el desafío también es europeo, como lo decía Burkhardt. O sea, Alemania no va a poder solucionar esto solo, sino hay una respuesta también europea que vaya a la par con esa solución interna alemana. Pero el peligro es muy grande, que si yo fuera dirigente del Estado Islámico, claro que metería a mi gente, las infiltraría dentro de los flujos de refugiados para que lleguen a Alemania y de pronto nos terroricen. Y yo creo que los servicios secretos de Alemania y de Europa en general son muy conscientes de esto. Entre más importante es de registrar a los refugiados, saber quiénes son quiénes. No hay medida eficaz absoluta contra el terrorismo, y hay que contar que un cierto número de terroristas, de gente que uno no quiere tener en sus filas y en su país, llegarán. Pero hay que tener mucho cuidado con eso y hay que registrar y controlar la gente. También hay que tener cuidado de que la discusión, así como lo formulas vos, que es totalmente verosímil y puede suceder, no se convierta en un argumento electoral, ¿no? De acuerdo. Exactamente. Pero va a ser difícil ahora de cara a la antesala electoral. Va a ser difícil que nada de esto se electoralice. Es la estrategia del miedo, la estrategia que mejor le funciona a cualquier partido conservador o de derecha. Esto de decir que vienen infiltrados y por lo tanto hay que cortar por lo sano y que no venga nadie más, así no viene el terrorismo. Digo, eso es lo que se puede interpretar cuando un político, tal vez no de Maizière, ¿no? Que tiene un perfil conservador pero de centro-derecha, pero si lo dice alguien de Alternativa para Alemania, ¿no? Un vocero de Alternativa para Alemania que tiene ya un grupo, un electorado cautivo que cree efectivamente que el terrorismo viene con las olas. Interesante, Franco, pero te lo pregunto al revés. ¿Qué pasa si Alternativa por Alemania o los partidos de derecha aquí en Europa en general toman algo que es un temor legítimo en la ciudadanía? ¿No puede ser eso al revés? Que haya el partido que sea esté interpretando quizás mejor los temores de la ciudadanía normal. Ya lo hacen. En Alemania del Este obtuvieron el 10% en 3 Länder distintos, en 3 provincias distintas. Y lo hicieron a partir de alimentarse de los problemas que había de inseguridad de parte de la población. Repito, el 10%, donde existe, por ejemplo, en Sachsen, en Sajonia, problemas de delincuencia. Y puede ser que tenga que ver con los polacos que cruzan, roban y se van.
pero tampoco está tan claro que eso es efectivamente así. Son estadísticas que sirven para argumentar posiciones políticas y plataformas de derecha, pero no necesariamente son reales. Entonces no podemos impedir que lo hagan, lo van a hacer. Una pregunta una pregunta a tu olfato político, con lo que conoces del mundo de la política interna alemana. ¿Veremos mayor apoyo a este partido de derecha, de corte de ultraderecha, en las elecciones regionales, por ejemplo, el próximo año? Mira, las encuestas, analizando los datos de Berlín, que es lo que estoy haciendo ahora con mi trabajo actual para las elecciones del año que viene, ya se ve que Alternativa para Alemania va a tener más del 5%. Y seguramente esté ahí para formar la quinta fracción o el quinto bloque político. En el Parlamento. Y es posible que si esta cuestión, vos dijiste recién, la guerra en Siria va a durar 5 años. Eso quiere decir que tal vez el flujo de refugiados no va a cambiar y vamos a seguir sin horizonte. ¿A dónde va Alemania? Es posible que este partido pueda capturar al menos el 5% del electorado, que es un electorado que se moviliza. El electorado que vota a la extrema derecha va a votar, no es el electorado que apoya, pero no va a votar. Recordemos que en Alemania las elecciones no son obligatorias. Entonces yo creo que es muy probable que Alternativa para Alemania al menos recoja el 5% necesario para tener un bloque. Pasó hace una semana en Croacia, el gobierno socialdemócrata actual perdió la mayoría, entonces ahora también fue favorecido el partido de derecha, precisamente con ese discurso anti-inmigración. Estamos hablando de cómo le ha golpeado la canciller Angela Merkel esta crisis de refugiados, pero todo comenzó quizás con algo que ya habíamos esbozado en el panel previamente, con eso que hace Angela Merkel en septiembre pasado, cuando hace llorar a una niña palestina al decirle que lo siento, pero no podemos recibirte, no te puedes quedar en Alemania. Bueno, en ese momento dio la vuelta al mundo, generó muchas críticas, se arreciaron en todos los tonos las críticas hacia Merkel. Lo que nadie sabía es que desde ese episodio hasta ahora han pasado muchas cosas que han cambiado también para Merkel y para este país. En julio, Angela Merkel hizo llorar a Rem Sahawil, una niña palestina refugiada. Para muchos fue la muestra de una canciller fría. Sabes que en los campos de refugiados palestinos del Líbano hay miles de personas. Si les dijésemos a todos que pueden venir y también a los refugiados en África, entonces no podríamos ayudar a nadie. Son demasiados. En septiembre, decenas de miles de refugiados cruzan Hungría hacia Alemania. Otra canciller los recibe. Mamá Merkel les abre gentilmente las puertas de su país. Si tuviese que empezar a disculparme por ser amable ante una situación de urgencia como la que estamos viviendo, entonces no sentiría que este es mi país. Ahora la situación se invierte. El gobierno alemán ha comenzado a aplicar la Convención de Dublín, por la que los solicitantes de asilo sirios serán derivados a otros países seguros de la Unión Europea. ¿Cuál es la verdadera cara de Angela Merkel? ¿Cuál es la verdadera cara de Angela Merkel? Y también nos preguntamos qué pasó con ella desde ese episodio de cuando hace llorar a la niña palestina, de cuando veíamos miles, cientos también naufragar, por ejemplo, en Italia, en la isla de Lampedusa, o Lesbos, en Grecia. ¿Qué pasó desde esa época, Thomas Sparrow, hasta cuando ella decide decir, wir schaffen das, nos vamos a recibir incluso, se atreve a dar una cifra de 800.000 refugiados? Es muy interesante ese camino que ha llevado Merkel. Yo me acuerdo en ese momento con la chica a la que hizo llorar. Aquí hablábamos en Deutsche Welle, el análisis que hice yo incluso cuando vine es, están criticando a Merkel como una mujer que no tiene corazón. Semanas después, o meses después, un poco tiempo después, ella decidió abrir las puertas y ahí el análisis que estamos haciendo es, Merkel acaba de actuar con el corazón. Sí Ahora, tenía corazón. Sí tenía corazón. Yeah. Semanas después, aquí estamos otra vez, diciendo, Merkel está endureciéndolo, volvió a ser la mujer racional que siempre la caracterizó. Entonces yo creo que en este caso específico a Merkel le ha tocado muy profundamente el tema de los refugiados y yo creo que todavía está tratando de identificar hacia dónde se mueve, si es una mujer más de corazón o más de razón. ¿Y por qué no hablamos también de razones, de ese factor demográfico y de ese factor económico? Te lo pregunto porque curiosamente todos los que han apoyado y siguen apoyando esta estrategia o política de puertas abiertas de parte de Merkel son, por ejemplo, el jefe máximo del Deutsche Bank, son los industriales alemanes, son quienes dicen
qué buena la decisión de la canciller porque necesitamos mano de obra, porque necesitamos empleo y porque la economía alemana se lo permite. Lo dice incluso un informe hace 3 días de los 5 sabios economistas del Consejo del Parlamento alemán, que dice que básicamente Alemania puede pagar los 22.000 millones de euros. Claro, es que también está la estadística que Alemania es uno de los países con la tasa de natalidad más baja. Entonces, por supuesto, hay quienes dicen que les convendría recibir a muchos de esos refugiados, algunos de los cuales tienen una educación alta y podrían entrar al mundo laboral alemán. Creo que también hay que tener cuidado porque entrar al mundo laboral alemán no sería tan sencillo. Pero por el otro lado también hay gente que dice, aquí estamos equivocados. Esta gente lo que nos está haciendo es quitando nuestro trabajo y nuestras oportunidades. Eso es algo que yo vi directamente cuando estuve en Dresden en las protestas de Pegida. Gente diciendo, ¿por qué van a dejar que entren miles y miles de refugiados? Dennos las oportunidades a nosotros. La plata para nuestros hijos y no para los refugiados. Era el eslogan que decía en Pegida. Poniendo en peligro los logros sociales, porque ya se está hablando también de parte de los economistas que mencionaste, que había que bajar el sueldo mínimo para esta gente, para integrarlos al mercado de trabajo. ¿Qué significa esto? Que la gente que trabaja con el sueldo mínimo pierde su trabajo porque hay alguien que trabaja por menos. Y bien interesante, yo no quiero contradecir, por Dios no puedo, lo que dicen los 5 sabios, que además suelen no equivocarse, son estas personas economistas que aconsejan el gobierno alemán. Ellos dicen sí, Alemania puede pagar esto, no hay para qué caer en pánico. Sin embargo, ellos también dicen dentro del informe que va a haber una cifra de desempleo un poco mayor y que dentro de esa cifra de desempleo van a haber entre 250.000 y 350.000 personas, esto es, refugiados, que no van a tener trabajo. Es el Estado alemán que tiene que asumir la responsabilidad por ello y de sus personas. Y es eso lo que no le gusta, no solamente a los de Pegida, no le gusta también al concierto de los alemanes, ¿o me equivoco? Es cierto, ¿no?, que va a aumentar el desempleo y ya hay cálculos de la ayuda social llamada Hartz IV, Hartz IV, 1.800 millones de más el año entrante. En total se calculan 14.000 millones de euros de gastos para recibir este millón más o menos de refugiados. Son gastos enormes, pero somos una economía muy fuerte y pensando en largo plazo y logrando una buena integración nos puede beneficiar porque perdemos en los próximos 10 años 6,5 millones de trabajadores, de gente que está en actividad económica. Entonces necesitamos reemplazar a esta gente para que nuestra economía siga en un ritmo fuerte. Y los 5 sabios dicen además que de aquí al año 2060 la cantidad de alemanes se va a reducir en 10 millones. Es decir, que de los actuales o de los que habían en el año 2013, que son 81 millones de habitantes, pasaría a 70. Eso es un signo bastante algo alarmante. En cuenta, además de lo que decís vos, Burkhard, es no solamente la gente que se va de la actividad económica, digamos, de ser activos y aportar al sistema, que pasan a ser pasivos, pero que tiene una esperanza de vida enorme. Exacto. Y que esa esperanza de vida enorme se traduce en más necesidad para los cuidados, ¿no? Sí. Digamos, todo lo que sucede en la vida pasiva, no sé cómo se le llama, vida pasiva, digamos, hasta la muerte, que es un tiempo muy largo en Alemania, ¿no? Porque, digamos, uno se jubila entre los 65 y 67 y la esperanza de vida supera los 80 y pico de años. Y ahí muchos dicen, ahí empieza a gozarse la vida, porque se van de viaje, porque disfrutan la... Exacto, pero también hace falta mucho del tema de la enfermería, ¿no? De los cuidados, etcétera. Y para eso no hay alemanes interesados en postularse. Y ahí viene un poco el discurso hipócrita de mucha gente que está en Pegida y que se queja, viene a competir por mi trabajo, porque eso es un poco relativo. Es verdad, va a haber competencia, la gente que tiene los trabajos peor pagos, que reciben el salario mínimo, es posible que tengan problemas, pero hay mucha gente que no tiene problemas a ese nivel y que los trabajos en donde se demanda gente nadie quiere hacer. Nadie quiere ir a vivir a un pueblito en no sé dónde que tiene una fábrica que necesita a alguien para formarlo de tornero, para que haga un determinado trabajo concreto. Nadie quiere ir ahí. Ya no fue un minuto, tengo todavía 5 minutos. 5 minutos se nos está yendo el programa. Una pregunta en relación a lo que están diciendo. Burkhard, está bien, dicen los sabios, vamos a tener dinero suficiente para bancarnos esto, pero ¿qué pasa con los alemanes, con tus amigos alemanes, con la gente con la que tú hablas también, cuando le dicen te van a bajar el sueldo mínimo y a lo mejor van a subir los impuestos? Bueno, eso no va a ser agradable. ¿Hasta dónde llega la solidaridad? Nadie quiere eso, ¿no? Nadie quiere eso. Yo creo que el gobierno va a tratar lo posible para evitarlo hasta que va a endeudarse de nuevo porque ya no estamos haciendo nuevas deudas. Pero iba a venir a otro reto que es mucho más grande. El desafío más grande es de la integración de mucha gente musulmana dentro de la comunidad. Eso es
un reto muy, muy grande, y no solamente en Alemania, y podemos de pronto aprender de los errores que han cometido los franceses con sus musulmanes y los pakistaníes o la gente de origen pakistaní en el Reino Unido. Yo creo que es el gran desafío para Europa. Y resumiendo, la crisis de los refugiados, no el euro, es el reto, el desafío. Si fracasamos con esto, fracasa Europa, porque ya se están cerrando las fronteras. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ajá. Esa es la clave del próximo fin de semana, ¿no? Merkel se va al G20, a Turquía. Yo también me voy. Lo que va a ir a buscar ahí, vos también te vas, lo que va a ir a buscar ahí justamente este consenso, pero no solamente en Europa, sino en otros países, en la comunidad internacional, de tomar esta crisis humanitaria, que ya no podemos denominar crisis de refugiados, esto ya excede eso, sí. Son millones de personas que están involucradas y Merkel tiene que lograr este consenso. Merkel tiene que lograrlo, lo que quiere Alemania, sobre todo la avanzada, es dar este fondo tanto a África, como lo ha hecho la conferencia de Malta de estos días, y también a Turquía concretamente, para que ellos cierren el grifo, abren el grifo del dinero por un lado y cierren el grifo de los refugiados por otro. Es una estrategia que es válida, dar dinero a Grecia, a Italia, que no le han dado hasta ahora, para que por fin blinde las fronteras exteriores de la Unión Europea y evitar que la gente siga Entiendo avanzando. las críticas de quienes creen que no se puede juntar la ayuda para el desarrollo con esas peticiones, pero creo que en una situación excepcional como la que estamos viviendo, sí puede ayudar a que de alguna manera esos países africanos por lo menos intenten frenar de alguna manera el flujo, o por lo menos se comprometan a cumplir con esas peticiones legales que ya ha habido, para que la gente que fue rechazada en Europa tenga que por lo menos devolverse a sus países de origen en África, porque hay una de las estadísticas que dice que alrededor del 20% de los migrantes que intentaron de África, que intentaron llegar a Europa y fueron rechazados, en realidad se devuelve a África, el resto no. Y es una de las cosas que quiere Angela Merkel en particular, que la gente se devuelva. Cumbre del G20 en Turquía el fin de semana, veremos una apertura de los otros países europeos, el frente de rechazo de Europa Central, sobre todo frente a este tema refugiado. No dudo, yo creo que realmente hay que presionar a los europeos del este, y uno de los errores de Merkel ha sido de no haber consultado a los otros europeos, ¿no? O sea, ellos se sentían, pero ¿qué pasa, no? Porque Francia tiene un desempleo tan alto que por esto no son en la capacidad como Alemania de recibir los refugiados. ¿Y Merkel tiene el músculo político para hacerlo en Europa todavía? Y es la líder. Sí. Si no lo tiene ella, ¿Quién? Sí. Agregar a lo que decía él también, si no se combaten las causas de esta migración, tampoco se puede esperar que se pueda controlar por mucho tiempo, ¿eh? Un parche no es lo mismo que ir a las causas y ver qué se puede solucionar para que este flujo de refugiados amaine. Y me llevo las dos manos a la cara porque no puedo creer, se nos ha ido el tiempo. Ha sido un programa maravilloso. Muchas gracias, Boca Becker. Muchas gracias, Franco de Ledona, Thomas Sparrow, por compartir, por darnos su experiencia, información. Muchas gracias de verdad, y gracias a ustedes de nuevo por sintonizar Cuadriga. Somos DW, Deutsche Welle, y yo, Jenny Pérez, aquí en Berlín. Hasta pronto.